En la víspera de Navidad, los comerciantes plantean una baja en las ventas y advierten por las consecuencias en el mercado interno del efecto Temu por las compras en el exterior. Mientras que de cara a los festejos en la noche, la Defensoría del Vecino de Montevideo promueve el uso responsable de la pirotecnia. Ambos temas los estaremos desarrollando en los móviles en exteriores. Buen mediodía, es un gusto recibirles en esta edición de MBD Noticias, en una jornada que se plantea con mucho calor a esta hora. El cielo, sin embargo, está nuboso, con probable formación de tormentas aisladas, ventoso. Los vientos que se están soplando del sureste con una intensidad de hasta 40 kilómetros en la hora. La máxima de esta jornada es de 32 grados. Y allí con estas imágenes del Centro de Gestión de Movilidad y estas imágenes de la Rambla, les contamos algunos de los cortes programados para hoy. Un corte total hasta las 20 horas en Manuel Flores Mora, entre Santiago de Chile y Barrio Zamorín. También entre Cerrito, entre Bartolomé Mitre y Juan Carlos Gómez, el corte será total hasta las 5 de la tarde. Y Hugo Balso, entre Miguelete y Jardín Botánico, también el corte total será hasta las 7 de la tarde. Cualquier cambio en la circulación, @IMTránsito, @MBDTransporte. Y comenzamos con el desarrollo de estos titulares que les presentamos a partir de ahora. A partir de enero regirán las nuevas tarifas de las empresas públicas. Antel subirá en promedio 3,5% y UTC propone un ajuste de 4% en promedio. Además, la empresa de energía eléctrica aplicará un aumento del 5% en las tarifas de carga de vehículos eléctricos. Para el prosecretario de la República, Jorge Díaz, la oposición no quiere negociar el próximo fiscal de corte y busca imponer el nombre de la actual fiscal subrogante Mónica Ferrero. El jerarca adujo falta de madurez de todo el sistema político. El Consejo Directivo Central de la Administración, CODICEN, levantó la sanción al exdirector del Liceo IABA, Leonardo Ruiz Díaz, aplicada en la anterior administración. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky evaluó el primer año de gobierno y valoró los acuerdos logrados en el Parlamento con la aprobación del presupuesto nacional. Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos pretende recolonizar al país y apoderarse de sus riquezas naturales en el marco de un dominio hemisférico dispuesto en su estrategia de seguridad nacional bajo el título de Corolario Trump a la doctrina Monroe. Una jornada como esta, que está marcada por ser vísperas de Navidad, cambios en el horario de transporte, también de los comercios, recibimos con muchísimo gusto a Mariana Abreu. Mariana, buen mediodía, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Pilar? El saludo para todos. Les contamos que el Ministerio de Salud Pública sigue de cerca los casos de sarampión. Ha habido 11 en el departamento de Río Negro, 11 casos confirmados y hay actualmente 19 casos sospechosos en todo el territorio nacional. Y para abordar este asunto estamos con Fernanda Nosar, quien es la directora de salud de la cartera de Salud Pública, justamente. Fernanda, gracias por recibirnos. ¿Hay preocupación por parte del Ministerio de Salud sobre sarampión? Sí, estamos muy con el cuidado, con el seguimiento de este brote que surge a partir de casos que denominamos importados, de personas uruguayas que habían viajado a Bolivia y su retorno se diagnostica sarampión, y a partir de allí hay ciertos contagios, algunos intrafamiliares y otros por contacto. Es un brote que está contenido, eso es destacado. ¿Por qué? Por las estrategias llevadas adelante en Río Negro, por las instituciones y por las personas. La clave en esto es la consulta ante casos sospechosos o síntomas sospechosos y la vacunación. Para aquellos que no tienen el plan o el esquema de vacunación completo, recurrir a vacunarse. Y en ese sentido el país está respondiendo adecuadamente, las personas que no tienen actualizado lo están haciendo y en Río Negro en particular se destaca ese comportamiento. ¿Hay personal de la salud que se ha contagiado? Sí, eso es las últimas novedades del fin de semana y que para nosotros se destaca en cuanto a las medidas de
de asistencia sobre todo. ¿Por qué? Porque fueron algunas de funcionarios de la salud, 3 específicamente, que tuvieron contacto con el último caso diagnosticado en Fray Bentos, y allí lo que implica es no solo las medidas individuales y de prevención de las personas que tuvieron contacto, que ya estaban separados ellos en cuarentena preventiva, o sea que en ese sentido no es la preocupación, sino además por el impacto que puede tener cuando uno tiene que aislar más funcionarios de la salud, a veces podemos tener impacto en los servicios asistenciales. Estuvimos el lunes en Río Negro y ninguna de las instituciones tiene complicaciones en ese sentido, pero sí estamos con la cautela, con el cuidado adecuado, previniendo el futuro, tratando de evitar nuevos casos para que no haya impacto asistencial. Además de la vacunación para las personas que no tengan las 2 dosis y de la consulta ante síntomas, ¿hay alguna otra medida que se pueda tomar por parte de la población? Esas son las condiciones fundamentales para nosotros, para los que estamos acá en este país. Además, tenemos que sumar que ahora estamos en una época muy particular, no solo en la interna en cuanto a festejos, a reuniones que no están restringidas, sino que lo que tenemos que tener presente es festejemos todo lo que queramos vacunados, que es lo más seguro. Pero además tenemos la entrada de muchos turistas y en ese sentido también en los pasos de fronteras hay información, hay formularios que se van a solicitar a quienes entran al país en cuanto a si tienen o no sintomatología y si están o no vacunados y dónde van a habitar durante el periodo de su turismo para tener un control en ese sentido también. Pero vuelvo a reiterar, es una enfermedad prevenible con la inmunización, es decir, con las vacunas, en eso tenemos una gran ventana de oportunidad, o sea que seguimos insistiendo en aquellos que tienen que cumplir su esquema de vacunación, no lo duden, de esa manera prevenimos lo individual y también lo poblacional. En otro orden, comentabas, estamos en una época particular de festejos, vacaciones. ¿Hay algún tema sobre el cual el Ministerio de Salud está poniendo la lupa, posibles accidentes? Bueno, yo destacaría en esta época cosas que sí o sí tenemos que tener presente en la época del verano, es la prevención de una de las principales causas de accidentes graves en niños y jóvenes, pero sobre todo en niños, que son los ahogamientos. Cada vez tenemos más disponibilidad de piscinas por todas partes, aún las más pequeñas, porque eso va de la mano de la edad de los niños que tenemos en torno. Las medidas de prevención, de cautela, de restricción de la circulación cuando están solos, de tener la prevención cuando se sumergen en el agua, fundamental, es una de las principales causas de accidentes graves y muy graves en la niñez. ¿Cómo siguen la gripe H3N2? Que, bueno, se habló de la posibilidad de adelantar la vacunación, por ejemplo, en esta temporada. Bueno, los virus de la gripe habitualmente se han comportado así, van mutando, cambiando sus características genéticas cada tantos años. Eso está pasando con el virus de la influenza. Es un virus que ha circulado en otras oportunidades y que ahora en el hemisferio norte lo vemos que es el principal reporte de casos de infecciones respiratorias. Y nosotros tenemos la oportunidad de ver cómo se comporta. ¿Cómo se comporta? Bueno, la infectividad es alta, pero más allá de eso tenemos que adecuar la vacunación que realizamos al momento en que circula. ¿Y qué es lo que está pasando en el hemisferio norte? Se está viendo que circula en alto número un poquito antes del inicio del invierno. Entonces, lo que aspiramos a hacer es, bueno, habitualmente nosotros la campaña de vacunación contra la gripe la iniciamos inmediatamente antes del inicio del invierno. Estamos llevando adelante todas las gestiones para adelantar la llegada de la nueva vacuna e iniciar la campaña en nuestro país fechas anteriores a lo que hacemos habitualmente. Esperamos poder hacerlo en el mes de marzo. Perfecto, estamos atentos entonces a las novedades. Muchísimas gracias, Fernanda, por estos minutos. Eran las palabras de la directora de Salud del Ministerio de Salud. Volvemos contigo, Pilar. Muchísimas gracias, Mariana. Y les contamos que en la previa del final de año las empresas públicas comunicaron sus ajustes tarifarios para 2026, que van a regir a partir del 1 de enero. En el caso de Antel, la suba promedio será de 3,5% y en el caso de UTE se propone un ajuste de 4% en promedio. Además, la empresa de energía eléctrica aplicará un aumento de 5% en las tarifas de carga de vehículos eléctricos en los puntos públicos.
El directorio de Antel resolvió el martes, tras analizar los informes técnicos y otras valoraciones coyunturales, un incremento promedio del servicio de 3,5% a partir de enero. Esto incluye las tarifas de los planes de datos móviles para celulares, así como los planes de Internet en el hogar. Según informó el observador, el ajuste en la tarifa telefónica aún debe ser resuelto por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A comienzos de este año, las tarifas de servicios móviles habían aumentado un 5%, mientras que el Internet se había ajustado un 7%. En el caso de UTE, el directorio aprobó el martes la propuesta que elevó a las autoridades económicas del gobierno, quienes tomarán la decisión final. El planteo es realizar un ajuste promedio del 4%, consignó el observador. En enero de este año, los servicios de UTE habían ajustado 3% en promedio. Con estos números, tanto las tarifas telefónicas como de electricidad tendrían un aumento por debajo de la inflación proyectada para el año entrante del 4,5%. En agregado, UTE aplicará un aumento del 5% en las tarifas de carga de vehículos eléctricos en los puntos públicos a partir de enero de 2026. Desde el ente se argumentó que los precios actuales presentan desvíos frente a los costos reales del servicio y que la suba apunta a corregirlos gradualmente sin afectar de manera sensible el gasto de los usuarios ni la conveniencia del vehículo eléctrico frente a los vehículos a combustible. UTE cuenta con una red de alrededor de 400 estaciones de carga en todo el país y hay 100 puntos privados de acceso público. Ahora vamos a salir a exteriores, donde hay novedades con respecto al tema del uso de la pirotecnia, y ya saludamos con mucho gusto a Diego Martínez. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Pilar? Buen mediodía para vos, todas y todos. Así es, vamos a conversar sobre todo cómo se viven estas fiestas a nivel de calle. Para hablar de esto estamos con Daniel Arulo, titular de la Defensoría del Vecino. Daniel, gracias por estos minutos. Y bueno, ¿qué recomendaciones se deben tomar en cuenta para los vecinos y las vecinas que celebran esta Navidad en la calle? Obviamente el uso de la pirotecnia, el uso de espacios públicos. Bien, sí, la Defensoría tiene una línea de trabajo muy importante vinculada con la convivencia. En ese marco somos parte de una coordinadora, la coordinadora Pirotecnia Cero, que incluye a la Defensoría, organizaciones del bienestar animal, organizaciones vinculadas con salud humana, e impulsamos hace un tiempo el debate sobre la pirotecnia, sobre las formas de festejar y sobre lo que nosotros entendemos debe ser un cambio cultural necesario. Montevideo tiene un decreto aprobado en el periodo pasado, en acuerdo con todos los partidos políticos y con asesoramiento de la Defensoría. Se avanzó a nivel nacional en una ley y en este momento nosotros participamos con el resto de la coordinadora de la campaña Sentí lo que yo siento, que es una forma de poner a las personas en situación de lo que sienten con la pirotecnia, sobre todo la pirotecnia de estruendo, las personas con hipersensibilidad acústica, esto es, niños con TEA o similares, digamos, animales en general domésticos, pero animales en general, personas con hipersensibilidad, con alguna cuestión en el oído. Y hay que seguir avanzando en estos cambios, porque bueno, hay un decreto departamental que, por ejemplo, crea un fondo en función de que se alimenta, digamos, de las multas creadas, tomadas por la venta irregular. Sin embargo, ese fondo no se creó. La Defensoría acaba de emitir una recomendación al Legislativo y a la Intendencia para crear ese fondo en el próximo presupuesto quinquenal. Vamos a solicitar que nos reciba la Junta Departamental porque nos parece que hay que hacer foco en eso. Y hay que generar cambios culturales también en el Estado. Nosotros hemos llamado la atención a la Intendencia y a los municipios de eventos que son eventos públicos, organizados o auspiciados o con el apoyo de la Intendencia o municipios que terminan con festejos con fuegos de artificio de estruendo. El Festival de Shakira, que nos trajo la mala noticia de cerrar 2 días una escuela, eso nos tiene que llamar a la reflexión como comunidad, pero la otra mala noticia es que terminaron a las 12:30 de la noche con fuegos artificiales al lado del Hospital de Clínicas. El municipio F el día 19 de diciembre cerró un evento de festejos con fuegos artificios
que ellos dicen de bajo impacto sonoro, pero el dato relevante es que el Estado no puede avanzar sobre esto. Sin embargo, hay otros lugares, otros departamentos, Maldonado, varios municipios de Canelones que han prohibido tanto la venta de pirotecnia de estruendo como la realización de estos eventos. Entonces, lo que nosotros decimos, en el marco de la coordinadora y siendo la Defensoría una institución de promoción de derechos de los habitantes de Montevideo, es, bueno, estamos en condiciones de avanzar en este cambio cultural y de repensar las formas de festejar y de repensar las formas también de convivir en el espacio público y de repensar con qué poco nosotros le cambiamos muchísimo la vida a las mascotas. Lamentablemente, ustedes después los 26 o los 2 de enero siempre terminan informando de animales muertos, accidentes con animales que se escaparon, niños que tuvieron que estar encerrados en sus baños con toda la familia, familias enteras que no pueden festejar, que no pueden salir a la esquina, que no pueden saludar. Y bueno, son medidas mínimas que se pueden tomar para generar un necesario cambio y lograr lo que a nosotros nos parece que es importante de la Defensoría, de nuevo, como una institución de promoción de derechos, el disfrute colectivo de los espacios públicos y de la vida pública, digamos. Daniel, ¿qué pasa para cerrar justamente con el uso de este espacio público? Hay muchas personas que deciden prender fuego en la calle porque no tienen la posibilidad en su casa y utilizan el espacio público. ¿Qué recomendaciones también para aquellos que tampoco tienen un lugar abierto donde pasar y bueno, deciden sacar todas sus mesas afuera y pueden quedar envases o lo que sea? Bueno, en primer lugar, esto de también asumir que la calle es un espacio público y muchas veces es una buena noticia que festejemos y que mostremos la alegría al barrio. Parece que a veces nosotros nos encerramos y creemos que estar encerrados en nuestras casas es estar felices y también es estar felices saludando a vecinos y vecinas. Eso en primer lugar. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones. Primero, la consideración de seguridad. Nosotros tenemos algunos asuntos de fogatas que generan algunos problemas graves y ahí hay que tomar algunas medidas de recaudo para que esas fogatas no se desmadren. Con un vientito pueden generar un incendio. Segundo, las medidas en términos de limpieza. Bueno, el espacio público que se utiliza, porque no tengo un espacio adentro y quiero compartir una tradición que es bien uruguaya, como prender un fuego y hacer un asado, bueno, tengo que tener algún resguardo también en términos de limpieza. Ese lugar tiene que quedar, como dicen el movimiento Scout, mejor de lo que recibimos el espacio. Y tercero, esta cuestión de trasladar la necesidad de vivir las fiestas en paz y la convivencia. Somos más ricos como sociedad y como comunidad, cuanto más diversos seamos. Nosotros, ustedes saben, en nuestro informe hemos presentado innumerables asuntos vinculados con violencia, xenofobia, ataques raciales y demás. Nos parece que este momento también es en clave de reflexión de que podemos construir comunidades y barrios distintos. Entonces el disfrute en el espacio público tiene que ser asumiendo que el disfrute tiene que ser de todos y de todas. Daniel, muchas gracias. No, felicidades y un excelente año. Bien. Volvemos entonces, Pilar, con esta información, con estas recomendaciones y el saludo para todos los uruguayos, las y los uruguayos en este 24 de diciembre. Bien, muchísimas gracias, Diego. Y seguimos acá con otros temas porque el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública levantó la sanción al exdirector del Liceo IABA, Leonardo Ruiz Díaz, aplicada en la anterior administración. El caso se enmarca en una serie de denuncias realizadas por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria por persecución sindical. El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública resolvió levantar en la última sesión del 2025 la sanción aplicada por secundaria en el 2024 al exdirector del Liceo IABA, Leonardo Ruiz Díaz. La medida se resolvió tras un sumario iniciado por la Dirección General de Educación Secundaria, encabezada por Jennifer Cherro. Entre los fundamentos esgrimidos por la anterior Dirección de Secundaria se planteó que había existido insubordinación cuando el entonces director intentaba que el conflicto en el Liceo IABA por el salón gremial se resolviera por medio del diálogo. Lo resuelto por el Códice en este martes implica que se retire del legajo del funcionario la sanción aplicada y el docente cobre los saberes que le fueron retenidos.
Comerciantes reclaman por una baja en las ventas navideñas debido al aumento de compras a través de franquicias internacionales. Serán las últimas ventas antes de que entre en vigencia el denominado impuesto Temu, que va a entrar, como dijimos, en vigencia el próximo 1 de enero. Mientras que en el año 2024 ingresaron a nuestro país cerca de 1 millón de paquetes de compras realizadas por uruguayos en el exterior, se espera que este 2025 la cifra se dispare aún más. En el primer semestre ya las ventas habían crecido un 15% con respecto al 2024. Según cifras que maneja la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, el impacto por compras en el exterior podría alcanzar cifras cercanas a los 180 millones de dólares en este 2025. La ley de presupuesto aprobada en el mes de diciembre incluye cambios en el régimen de compras internacionales que pasará a tener un tope anual de $800 en lugar de los actuales $600 distribuidos en 3 compras. Las compras que ingresen al país bajo el régimen de franquicia comenzarán a pagar en el 2026 el impuesto al valor agregado por el 22% de su total. Esto regirá para envíos que provengan desde orígenes como China a través de la plataforma Temu, pero no para las compras que se realicen en Estados Unidos, ya que Uruguay tiene firmado un acuerdo marco sobre comercio e inversión que exonera el impuesto a las importaciones en el país norteamericano. Por su parte, las importaciones que ingresen al país bajo el régimen simplificado pagarán un único tributo equivalente al 60% de la mercadería con un piso mínimo de $10. La diferencia con el régimen franquicia es que los usuarios podrán realizar todas las compras que quieran durante el año, mientras que no supere los 20 kilos el envío. El artículo 3 del presupuesto nacional establece que la ley entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026. Y en uno de los momentos donde hay más compras o más ventas, digamos, en los comercios, vamos a ver el impacto directo de la mano de nuestro compañero Martín Duarte. Martín, un buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Pilar? Buen mediodía para ti también, para todos los compañeros. Vamos a ver qué mirada tiene la Asociación Comercial del Uruguay. Estamos justamente aquí en la Unión con su presidenta Nelly Silva, que está recorriendo distintos negocios para ver el impacto no solamente de las compras en el exterior, sino también cómo se ha presentado este fin del 2025. Nelly, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿Qué primera evaluación están haciendo los comerciantes al día de hoy de lo que han sido las ventas de fin de año, en particular de Navidad? Bueno, todavía no podemos hacer una evaluación precisa, profesional, porque estamos a la espera de las ventas del día de hoy. Como todos sabemos, el uruguayo sale a última hora, estamos esperando el cierre de hoy. En realidad, hasta ahora las ventas no han sido buenas, venimos muy por debajo de los indicadores esperados y también por debajo de las ventas de igual periodo del año pasado. Comparando justamente con distintos periodos y la competencia que ha surgido no solamente a los comercios de las distintas zonas, hablábamos del caso de 8 de octubre, pero también Paso Molino, el centro. Primero fueron los shopping, luego las compras también a través de franquicias en el exterior. ¿Cómo evaluaron también lo que es el reciente artículo aprobado por la ley de presupuesto, puntualmente de gravar con el impuesto al IVA a las compras en el exterior? Si bien aplica a partir del año que viene, la incidencia no se está notando hasta el momento, ¿no? Claro, acá nosotros tenemos mucha competencia en las avenidas comerciales al aire libre. El comercio ha ido evolucionando, si bien hemos sabido convivir con las grandes superficies, no nos olvidemos que en esta época tenemos también muchas ferias nocturnas, hay que competir con eso también. El mercado es siempre el mismo y la competencia es mucha. Relacionado con el efecto Temu, compras en el exterior, indudablemente está afectando muchísimo a nuestra economía es chica, es un país pequeño, no tenemos industria. Y que se nos vayan 17 millones de dólares en un solo mes por compras al exterior es mucho dinero para el mercado uruguayo. Pero no solamente evaluando eso, también tenemos que ver que han venido estos artistas internacionales que obviamente prestigian a nuestro país. Eso también es dinero que se nos va del país y hay menos movimiento en la calle, eso se nota. Obviamente que el efecto Temu viene marcando y afectando rubros textiles, el rubro calzado, el rubro juguetería también, con algunos de esos rubros, los riesgos que conlleva para la salud, sobre todo el rubro juguetería.
Con respecto a el recientemente aprobado sobre las compras en el exterior, nosotros lo vemos como que no va a cambiar demasiado, no va a mover la aguja, porque acá vivimos en un país democrático y el consumidor tiene libertad de elegir. Y es tanta la diferencia de precios que hay, que el consumidor va a seguir comprando en el exterior aunque le pongan el impuesto. Por ejemplo, para tener un ejemplo concreto de diferencia de precios, hablabas del rubro textil o juguetería, que han trazado en esa comparativa los comerciantes, por ejemplo. Y no, la comparativa es esa, acá es un país caro para competir y se va a seguir comprando en el exterior. El comerciante ya sabemos que se va a seguir comprando, que no vamos a tener una diferencia muy grande. Sí se está trabajando a nivel de la Cámara de Comercio con otras organigramas de trabajo para mitigar ese impacto. Vamos a seguir trabajando porque es necesario seguir apoyando a las empresas, a los comercios. No nos olvidemos que el comercio es el genuino generador de fuentes laborales. Se está viendo afectado sobre todo por esto, pero no solamente por esto. El comercio que está en las avenidas se ve afectado por el informalismo. Usted camina por 8 de octubre, Agraciada, Garzón, y está lleno de vendedores informales. Entendemos que todos tienen derecho a trabajar, pero estamos hablando de una competencia sumamente desleal que afecta al comercio. Entonces son muchas cosas que están afectando al comercio en el día a día. Nelly, a propósito de este tema, hubo un incidente días atrás justamente en la zona de Agraciada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Concretamente vinculado también a lo que es el contrabando en las distintas avenidas, ¿no? Sí, directamente nosotros trabajamos a nivel de aduana con la Intendencia, tenemos un excelente relacionamiento con la Intendencia. Usted sabe que en todas las avenidas hay municipios, hay alcaldes. El alcalde de la zona comercial de Paso Molino liberó la avenida comercial. Bueno, se quiso hacer un dispositivo ya sobre la fecha con la Intendencia y con aduana, hubo desmanes y bueno, eso provoca gran malestar, afecta a las zonas comerciales. Bueno, la idea es que estas cosas no pasen en esta fecha, que se controle todo el año las avenidas comerciales, como se vino controlando de parte de Convivencia, Avenida 8 de Octubre, 18 de Julio, pero no así se está controlando lo que es Avenida Garzón y Avenida Agraciada. Lamentablemente un incidente muy triste para toda la comunidad, no tuvimos que lamentar hechos mayores, pero en esta fecha afea la zona. Por último, y para redondear, a propósito de estrategias comerciales y teniendo en cuenta este panorama y este contexto, ¿qué se está pensando de cara también a lo que es una venta muy popular vinculada al 6 de enero y en particular aquí en 8 de octubre, a nivel de estrategias de los propios comerciantes que puedan brindar justamente para ser más competitivos? Bueno, usted sabe que hay zonas que se caracterizan por tener muy buenos precios, como es la zona acá que estamos hoy en 8 de octubre, que muy buenos precios. Acá va a haber el Día de la Unión, el viernes 3, sábado 4, viernes 2, sábado 3, el lunes 5 se compite con la Vía Blanca. Hay comercios que participan en la Vía Blanca, no todos. Este año la Vía Blanca se acortó, va a ser de Sanguinetti hasta la Ravide. Eso también lleva una aglomeración de mucha gente en pocas cuadras, se aplica una periferia que va a estar sin control. Entonces nosotros como centro comercial tenemos que brindar buena seguridad a todos los comerciantes y a todos los vecinos que vienen acá. Relacionado con las demás zonas comerciales, todos estamos pensando en estrategias de fidelización, con descuentos importantes para atraer a los clientes. Y lo importante, como siempre digo, es que nuestras avenidas se ven tranquilas, con buenos dispositivos de seguridad. Hay problema del estacionamiento, acá no hay problemas de estacionamiento, sobre todo 8 de octubre, Garzón, Agraciada. Carrasco tampoco por el momento, está en vías del estacionamiento en Avenida Arocena. O sea, se trabaja mucho, muy fuerte. Nuestro socio estratégico es el gobierno a nivel del Ministerio del Interior y la Intendencia, como le dije. Bueno, para los más rezagados, ¿hasta qué hora hay comercios abiertos hoy? Y hoy vamos a estar algunos hasta las 18 horas, porque bueno, el funcionario de los comercios tiene que trasladarse también a disfrutar de la Navidad. Nelly, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Nelly Silva, en este caso, aquí en La Unión, hablando de lo que es el movimiento y las competencias que ha tenido, que vienen teniendo los comercios justamente a la hora de las ventas navideñas. Sigan ustedes por allí. Muchas gracias, Martín. Y acá seguimos con otros temas que interesan, porque la Intendencia de Montevideo anunció los horarios especiales de los servicios y también del transporte durante estas fiestas. En la mayoría de los espacios de atención se va a reducir el horario, salvo en servicios como el de atención por violencia de género y también el de guardavidas.
El 24 y 31 de diciembre el transporte público comenzará a mermar a partir de las 18 horas y no habrá nuevas salidas de las terminales a partir de las 19:30 horas. En el caso del 25 la frecuencia se verá disminuida y el 1 de enero de 2026 no habrá servicio por tratarse de un feriado no laborable. En lo que respecta al servicio de atención de la Intendencia Capitalina se anunció que funcionará en el horario entre 9:15 y 11:45 durante el 24 y el 31. El servicio de contralor de conductores se desempeñará en ese mismo horario y permanecerá cerrado entre el 2 y el 7 de enero por tareas de mantenimiento en el SUSIBE. Asimismo, el 1 de enero no habrá estacionamiento tarifado ni atención al público. Por otro lado, la comuna subrayó que la atención presencial para mujeres en situación de violencia de género se mantendrá abierta en su horario habitual entre las 18 y las 21 horas. También funcionará normalmente la línea 1950-88-88. En cuanto a las policlínicas, se estableció que la atención el 24 y 31 será de 9:15 a 11:45 y el 25 y 1 permanecerán cerradas. Por último, la Intendencia anunció que el servicio de guardavidas funcionará con normalidad durante las fiestas. La Dirección General Impositiva anunció una gira de fiscalización en los comercios costeros de Canelones, Maldonado y Rocha de cara al inicio de la temporada de verano. El organismo indicó que procura verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contribuir a disminuir las situaciones de competencia desleal. En el marco de este operativo de verano, la DGI instalará oficinas transitorias en Punta del Este, Piriápolis, La Paloma y Punta del Diablo. Según lo anunciado, las acciones de fiscalización serán controles de registro y de facturación, así como controles específicos en fiestas y eventos, tanto de artistas como de productores y otras actividades. Segundo bloque de MBD Noticias, seguimos con una jornada calurosa. Les contamos que para el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, la oposición no quiere negociar el próximo fiscal de Corte y busca imponer el nombre del actual fiscal subrogante, Mónica Ferrero, quien ocupa el cargo desde septiembre de 2024 tras la jubilación de Juan Gómez. Para Díaz, la falta de consenso para designar al titular de la Fiscalía General de la Nación denota falta de madurez política de todo el sistema político y remarcó que el Frente Amplio no ha propuesto ningún candidato. Sin embargo, el presidente de la República, Yamandu Orsi, afirmó que Mónica Ferrero era la persona adecuada para conducir la Fiscalía en este periodo. Es nuestra fiscal de corte. Si nosotros no estuviéramos de acuerdo, hubiésemos hecho algo al respecto, dijo en Búsqueda. Nosotros queremos como gobierno es la designación de un fiscal de corte titular. O sea, queremos terminar con este proceso de subrogaciones, que primero fue el doctor Gómez, después la doctora Ferrero, ahora estuvo unos días el doctor Enrique Rodríguez. Es decir, entendemos que tenemos que designar un titular que tenga la legitimidad de haber sido votado, o sea, designado por el Poder Ejecutivo, con venia del Senado de la República, como me pasó a mí, por ejemplo, para que esa persona tenga un plazo establecido para poder trabajar y desarrollar su proyecto de gestión, en el cual también queremos discutirlo. Cada vez que queremos discutir este tema, nos dicen un nombre. Eso no es una negociación, eso es una imposición. Es decir, si es este nombre... ¿Nombre de Ferrero? Claro, si me dicen si es este nombre o ninguno, bueno, entonces es difícil negociar en esas condiciones. ¿Cómo negocias tú cuando tenés desde el otro lado una posición absolutamente intransigente donde es esto o nada? Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué esto o nada? ¿Qué hay detrás de esa postura tan radical? Ahora, si tú tenés una oposición que te dice esto o nada, entonces en definitiva no quieren negociar, quieren imponer. En ese contexto lo que nosotros hemos hecho es, la doctora Ferrero es la fiscal subrogante, pero nosotros no hemos propuesto a ningún titular. Para Díaz, la falta de consenso para designar al titular de la Fiscalía General de la Nación no es un signo de debilidad política. Creo que es un signo de falta de madurez de todo el sistema político. Me incluyo. O sea, si no somos capaces de sentarnos, reunir y discutir la posibilidad de un fiscal de corte, yo creo que es un problema de todo el sistema político.
Y el gobierno presentó una tercera denuncia contra Cardama tras constatar mediante una pericia del Ministerio del Interior que hay 3 documentos dentro de la garantía de fiel cumplimiento que se consideran irregulares por tener la misma firma copiada y pegada. Se trata de la segunda ampliación de la denuncia tras la primera presentada el 28 de noviembre pasado, y el fiscal Alejandro Machado, quien sigue el caso, ya solicitó documentos a Presidencia para efectuar la investigación. Esa ampliación de pruebas relacionado con las garantías de Eurocommerce, el texto de las garantías expedidas por esta empresa fantasma. Lo que se descubrió, el Ministerio de Defensa le pidió al Ministerio del Interior que hiciera un peritaje, y lo que se descubrió es que las firmas de los 2 documentos que el señor Cardama envía por correo electrónico el día de la conferencia de prensa y la firma del primer documento son exactamente iguales. Es decir, no es una firma electrónica, no es una firma, aparentemente el mecanismo sería de copia y pegado de un documento a otro. Entonces, como coincide exactamente la firma, es igual, está dentro de un sello, en el mismo lugar, sobre las mismas letras, entonces realmente parece ser que allí hubo un copy-paste que bueno, que queremos que la Fiscalía pueda investigarlo, que era un elemento relevante para que ellos lo pudieran investigar. Eso se descubrió después de la segunda ampliación, y por eso hoy la jurídica de Presidencia se presentó en la Fiscalía a ampliar la denuncia. ¿El fiscal Machado ha solicitado información? Sí, el fiscal Machado solicitó información y se está procesando, porque alguna implica traducción de documentos y demás. Eso se está procesando en este momento, y a la brevedad posible, cuando culminemos, hay un apostillado de algún documento también, apenas tengamos pronto lo que él solicitó, la jurídica lo va a presentar. Abogados que defienden a personas damnificadas por Conexión Ganadera ampliaron este martes la denuncia por lavado de activos por una serie de transferencias a las cuentas de Agustina Basso, una de las hijas del ya fallecido socio fundador Gustavo Basso, y de su yerno Alfredo Raba. Las transferencias bancarias ocurrieron con posterioridad al fallecimiento de Basso, y se estima que el monto total de la maniobra asciende a los $280.000. Lo que se detectó fueron 14 transferencias realizadas con posterioridad al fallecimiento de Gustavo Basso hacia una cuenta bajo titularidad de Agustina Basso y Alfredo Raba. Estas transferencias corresponden a pagos realizados por el frigorífico Casa Blanca en virtud de una instrucción impartida por personal del escritorio Basso en el marco de créditos denunciados justamente por préstamos y ventas de ganado de Gustavo Basso a Fricasa por un valor superior a los $20 millones. De estos 20 o 15 millones, dependiendo en qué momento los contemplemos, se pudieron verificar exclusivamente 3 millones debido a que el saldo corresponde a estos pagos, así como a intereses prescriptos. Estos fondos posteriormente eran invertidos, valga la redundancia, en terceros fines ajenos a la compraventa de ganado, que era para lo cual los clientes ponían su dinero, confiaban en Conexión Ganadera, y justamente se van desviando hacia terceras razones sociales, sea préstamos o venta de ganado al frigorífico Casablanca, como lo que nos convoca, sea adquisiciones de ganado puestos en terceras razones sociales, y lo que viene a ocurrir con todo este tema de las transferencias es que se estaría cerrando el circuito del lavado de activos. La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, evaluó el primer año de gobierno y valoró los acuerdos logrados en el Parlamento con la aprobación del presupuesto nacional. De un presupuesto con el respaldo que salió, para mí es algo importante políticamente para el país, porque tiene presupuesto, y también para el Parlamento, porque hubo un esfuerzo que le debo agradecer públicamente a la bancada del Frente Amplio de mis compañeros, y también hubo un esfuerzo de la oposición, que comprendió que lo más importante, antes de todo, estaba el país. Y prácticamente salió la esencia, lo fundamental. Eso se dice fácilmente, pero yo trabajé 22 años en presupuesto y hay que estar ahí. Artículo primero, te faltan 2 votos. Artículo segundo, te faltan 2 votos. Y así 700.
Además, la ex vicepresidenta y ex senadora se refirió al rol de la oposición y las 5 interpelaciones desarrolladas. Está en su derecho, está dentro de las reglas del juego. La oposición tiene un deber de control y la oposición también está participando en minoría en varios organismos del Estado. Es decir, esto está funcionando. Lo que nos está faltando es acuerdos para algunas cosas que precisan mayorías especiales, como los organismos de contralores y Suprema Corte, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Fiscalía de Corte, y eso que yo espero que el año que viene, más aliviado de esta cuestión presupuestal, se puedan llegar a esa sintonía. La Banda Sinfónica de Montevideo se movilizó en la previa de su último recital de la temporada en la explanada del Teatro Solís. Según manifestó la secretaria general de ADEOM, Silvia Tejera, los trabajadores y trabajadoras de la banda denuncian que las rebajas de salario de algunos músicos, producto de su presupuestación, violentan un acuerdo firmado en abril de 2024. Nosotros nos estamos manifestando previo a lo que es el último concierto que va a estar llevando adelante la banda, en rechazo de los recortes que llegaron a aplicarse a los músicos, que violentan un acuerdo firmado en el marco de lo que fue su presupuestación. Estamos hablando de un acuerdo que se firmó en abril del 2024 con la administración de COSE, en la que se llegó al acuerdo, valga la redundancia, de que la presupuestación no iba a implicar ningún tipo de rebaja salarial. Hoy en día, en el marco de los recortes, se les quiere sacar una calidad que se llama músico de atril a los compañeros, que estamos hablando de 20 compañeros de 65 que integran el elenco, que verían una rebaja salarial del entorno de los 10.000 pesos cada uno. Esto además, obviamente, de la repercusión que tiene en el bolsillo, a los compañeros les preocupa porque se va a ver en los conciertos que se van a estar brindando el año que viene, porque van a haber tipo de piezas e instrumentos que ellos no van a estar tocando, y obviamente lo va a ver la ciudadanía cuando venga a ver los distintos espectáculos que ellos brindan. Y vamos a temas monetarios porque el Banco Central resolvió una nueva rebaja, un nuevo recorte de la tasa de interés en 50 puntos básicos, que pasó de 8% a 7,5%. Se trata del quinto recorte consecutivo que dispone la autoridad monetaria desde el mes de julio. Según informó el Comité de Política Monetaria, que tomó la resolución sobre la tasa de interés, en la medida en que la inflación y sus determinantes continúan mostrando la trayectoria prevista, la senda de la tasa de interés podría avanzar hacia una fase más expansiva, es decir, continuar con el ciclo a la baja. La tasa de interés representa el valor del dinero y es la herramienta que utilizan los bancos centrales del mundo para incidir en las expectativas de inflación de los agentes económicos. Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, con su más reciente escalada, Estados Unidos pretende recolonizar al país y apoderarse de sus riquezas naturales en el marco de un dominio hemisférico, recogido recientemente en la publicación Estrategia de Seguridad Nacional, bajo el título de Corolario Trump a la doctrina Monroe. Samuel Moncada, representante permanente de Caracas ante Naciones Unidas, afirmó que se trata de saqueo, conquista, pillaje y destrucción, así como de la recolonización de Venezuela y la reconquista de todo el continente. El uso ilegal de la fuerza de un Estado para ejecutar robos en alta mar es peor que la piratería, Pues en este caso no se trata del robo planificado de barcos comerciales, lo cual evidencia el nivel de intencionalidad y de la violación de sus derechos de navegación en aguas internacionales, sino de la anexión de facto de todo el mar Caribe por parte de una potencia naval. Según Moncada, se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia y de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo fuera de todo parámetro racional y de toda lógica legal, en referencia a las declaraciones en las que Trump demandó a Caracas que le entregue de vuelta sus tierras, su petróleo y sus minerales a partir de un reclamo infundado de propiedad, so pena de agredir militarmente a la nación bolivariana. Para las autoridades venezolanas,
semanas la Casa Blanca traspasó una línea roja con su más reciente andanada de agresiones contra su país y ha cometido crímenes contra la paz regional al emprender acciones como bombardear embarcaciones de pequeño calado, asaltar militarmente buques civiles y confiscar ilegalmente cargas de crudo con la pretensión de demostrar dominio sobre el Caribe. En la misma tónica del presidente Trump, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, afirmó por su parte que su país mantendrá las sanciones unilaterales contra Venezuela y dijo que Washington impondrá y hará respetar al máximo las sanciones para privar a Maduro de usar los recursos para financiar al cártel de los soles y al Tren de Aragua. Rusia y China, por su parte, criticaron duramente el unilateralismo de Estados Unidos, así como la presión militar y económica que ejerce Washington sobre Venezuela, a la que calificaron como comportamiento de cowboy e intimidación. El canciller venezolano Iván Gil sostuvo por su parte que Venezuela obtuvo una gran victoria diplomática porque el debate demostró que ningún país del mundo, ni siquiera los aliados históricos de Estados Unidos, avalaron acciones militares o amenazas que contradigan la Carta de las Naciones Unidas bajo el argumento del combate al narcotráfico. Hasta aquí llegamos con esta edición mediodía de MBD Noticias. Nos estamos reencontrando el próximo viernes a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Les deseamos una muy feliz Navidad. Que disfruten, pasen bien. A partir de enero regirán las nuevas tarifas de las empresas públicas. Antel subirá en promedio 3,5% y UTC propone un ajuste de 4% en promedio. Además, la empresa de energía eléctrica aplicará un aumento del 5% en las tarifas de carga de vehículos eléctricos. Para el prosecretario de la República, Jorge Díaz, la oposición no quiere negociar el próximo fiscal de corte y busca imponer el nombre de la actual fiscal subrogante Mónica Ferrero. El jerarca adujo falta de madurez de todo el sistema político. El Consejo Directivo Central de la Administración, CODICEN, levantó la sanción al exdirector del Liceo IABA, Leonardo Ruiz Díaz, aplicada en la anterior administración. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky evaluó el primer año de gobierno y valoró los acuerdos logrados en el Parlamento con la aprobación del presupuesto nacional. Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos pretende recolonizar al país y apoderarse de sus riquezas naturales en el marco de un dominio hemisférico dispuesto en su estrategia de seguridad nacional bajo el título de Corolario Trump a la doctrina Monroe. En la víspera de Navidad, los comerciantes plantean una baja en las ventas y advierten por las consecuencias en el mercado interno del efecto Temu por las compras en el exterior.